Les decíamos que queremos conversar sobre la reclusión de los menores infractores en nuestro país, qué tratamiento le damos, ¿estamos haciendo algo para poder rehabilitarlos? Bueno, será alguno de los temas que vamos a conversar con Juan Fumeiro, integrante del Comité de los Derechos del Niño. ¿Cómo le va? Gracias por venir, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio con la audiencia. Sobre lo coyuntural, sobre esto que yo mencionaba antes de la pausa cuando presentaba la entrevista, ¿pudo leer esa nota del diario El País? ¿Quedó tan impactado como quizás muchas de las personas que nos interiorizamos de ese estado de situación? Sí, bueno, es en realidad una historia de vida que da cuenta de los aspectos de la población que nuclea el sistema, que son parte de una población discriminada, que tiene enormes vulnerabilidades y que ha quedado por fuera del sistema en la mayoría de los casos, carentes de educación, de los sistemas de salud, de los sistemas de vivienda, donde la familia ha fallado y donde también el Estado ha fallado en dar las respuestas necesarias para contener a esos adolescentes y para generar su desarrollo como persona, que es lo que tiene derecho cualquier persona. Allí, en ese diario íntimo, vamos a llamarlo de alguna manera, este menor revela que sufrió apremios físicos, que fue golpeado en reiteradas oportunidades, que lo quemaban con colillas de cigarrillos en la espalda. Él dice que de alguna manera hasta los funcionarios lo incitaban a las fugas. No es la primera vez que se denuncia este tipo de situaciones, ¿no? O sea, claramente no debería sorprendernos, aunque sí genera mucho asombro. Pero lo que le quiero decir es, ¿ese es el denominador común en el sistema de reclusión de los adolescentes en nuestro país? Bueno, el Comité de los Derechos del Niño hace muchos años que realiza el monitoreo de los centros de privación de libertad. Actualmente es un cometido de la Institución Nacional de Derechos Humanos, un mecanismo de prevención. Y durante todo todas las oportunidades que se han hecho de las visitas, se han constatado violaciones de derechos humanos. Muchas veces groseras, que incluso han terminado en denuncias de tipo penal. Una de ellas fue el video que se filtró a la prensa y que ha llegado a los estrados, donde resultaron procesados por tortura varios funcionarios ante un hecho que la verdad que fue espantoso, donde dos adolescentes terminan siendo reducidos por un montón de funcionarios, donde fueron golpeados y eso da cuenta de la modalidad de trabajo del sistema, que es un sistema que trabaja con mucha impunidad. Usted habla de aquella situación en la cual, del Ceprili. Exacto. ¿Fue una mala señal que después esos funcionarios que fueron procesados, algunos con prisión y otros sin prisión, después fueran absueltos? Porque finalmente la justicia los terminó absolviendo. Por supuesto. Nosotros permanentemente hemos denunciado este tipo de situaciones que eran negadas por las autoridades, hasta que se filtró este video y da cuenta de cómo opera el sistema. Y ese fue un hecho que se filtró a la opinión pública y después llegó a los estrados, pero esas situaciones eran, no voy a decir del cotidiano, pero pasaban con regularidad. Es decir, la total impunidad y falta de control del sistema, donde los funcionarios actuaban. Y en realidad, como eso sucede dentro de un ámbito muy cerrado, porque es difícil el acceso a esos lugares de encierro, evidentemente que cuando podían trascender y llegar o viabilizar una denuncia penal, ya las pruebas estaban diluidas, porque los operadores tienen todas las posibilidades de hacer desaparecer las pruebas. Ahora, entonces usted dice que claramente como señal del sistema judicial fue una mala señal
cómo terminó esa historia. Esto que estamos repasando en pantalla, ¿no? Lo generado bueno, a partir de este video. Nosotros esperábamos que el fallo en segunda instancia corroborara, confirmara el fallo en primera instancia, donde fueron procesados por tortura. Nosotros entendemos que es una clara situación de tortura. Ese fallo ha sido revocado, se ha cambiado la tipificación y lamentablemente la Fiscalía no apeló el fallo, por lo tanto nosotros no tenemos el pronunciamiento, el posicionamiento sobre estos hechos de la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente que esta situación no va a quedar por acá, nosotros entendemos que se trata de una situación de tortura. ¿Y qué pueden hacer? Y bueno, veremos de llegar a las instancias internacionales que corresponden. Digo, cuando se agota el derecho interno, la vía interna, existen otros mecanismos de derecho internacional que habilitan el juzgamiento de estas situaciones. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digo, seguramente este es un claro caso de tortura, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido muy clara en ese tipo de situaciones. O sea que van a llevar esta situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es probable que sí. ¿Ya se están accionando los mecanismos? ¿Cómo es el proceso? Es probable que sí, esa es una situación que se está tratando, de no dejar que se siga consolidando la impunidad dentro del sistema de justicia penal juvenil. ¿Y cómo termina esta historia? Porque los funcionarios en su momento habían sido apartados de sus cargos, obviamente, se les había iniciado un sumario. ¿Cuál es la realidad de estos trabajadores que estuvieron, en algunos casos incluso procesados con prisión durante algunos meses? Hoy están de nuevo en el sistema, es decir, están de nuevo en contacto con los internos en los hogares de reclusión. Bueno, digo, en contacto con los internos, no, digo, pero continúan siendo funcionarios. Digo, paralelamente al proceso penal se inició un proceso en vía administrativa, un sumario. Ese sumario tuvo resultados favorables a los trabajadores y por lo tanto deben ser reintegrados a sus trabajos. Nosotros hemos denunciado este tipo de situaciones y la forma como se desarrolla la investigación, y no solo por nosotros en el plano nacional, sino que los mecanismos internacionales de supervisión, tanto como el Comité de los Derechos del Niño, han reclamado del Estado uruguayo que se implementen sistemas independientes de investigación para dar garantía de que realmente sea una investigación seria y que no esté sujeta a ningún tipo de presiones, como puede ser en este caso, donde juegan allí el protagonismo de corporaciones como pueden ser los sindicatos, o también para garantizar que tampoco la administración pueda tener influencia en el resultado de esas investigaciones. Lo estoy tratando de entender. Usted lo que dicen es, por un lado, por la vía de la justicia a nivel local, ya hay cierta situación de impunidad desde la visión de ustedes, porque hubo un pronunciamiento, después una absolución, no se apeló, van a tener que recurrir al ámbito internacional. A su vez, la vía administrativa, ¿entienden ustedes que al ser una investigación desarrollada en la interna del hoy denominado CIRPA, no tiene las garantías necesarias porque puede haber presiones del sindicato para que eso no termine en una condena o en una sanción a los funcionarios involucrados? ¿Es eso? Exactamente. Digo, para que el sistema realmente otorgue garantías, debe ser un mecanismo que opere por fuera del propio sistema. De lo contrario, está sujeto a presiones. Digo, todos sabemos... ¿Pero les consta que existen esas presiones? Bueno, todos sabemos, digo, hay abundante información, investigaciones que se han desarrollado, donde funcionarios que han denunciado situaciones de tortura, porque vamos a aclarar que no son todos los funcionarios los que aplican estos métodos. La mayoría de los funcionarios trabajan con mucha responsabilidad y sacrificio, y es más, nosotros tenemos información de las situaciones por los propios funcionarios que nos denuncian estos hechos que repudian. Pero cuando optaron por denunciar este tipo de situaciones, fueron objeto de represalias por el sindicato. Digo, eso consta en varios informes que han llegado a la luz pública. Entonces, digo, es evidente que hay muchos intereses en juego y lo más recomendable es que la investigación sea una investigación independiente por fuera del sistema. Claro.
¿Quién sería que debería presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ustedes como Comité de Derechos del Niño? ¿Alguien en particular? Bueno, eso está a estudio, digo, pero evidentemente como nosotros como sociedad civil somos actores en este tipo de situaciones, digo, somos lo que llevamos adelante el monitoreo en forma conjunta con la Institución Nacional de Derechos Humanos y estamos habilitados para ejercer ese tipo de patrocinio. Si no lo hace el Instituto de Derechos Humanos, lo hacen ustedes, ¿es esto? No, el Instituto de Derechos Humanos no creo que lo vaya a hacer, pero lo que estamos diciendo es que nosotros estamos facultados para ejercer esa acción. ¿Es verdad que hay un cambio en el criterio de los jueces? El otro día lo conversamos con Gustavo Subía, que él hacía referencia a un sistema penal muy benigno, desde su manera de interpretar los hechos. Hablaba del sistema de mayores, pero también ha hablado en la misma sintonía desde el punto de vista del sistema penal adolescente. ¿Hay un cambio en el criterio de los jueces y por eso hay menos menores infractores hoy por hoy en hogares de reclusión? Los hechos están demostrando que está decreciendo la privación de la libertad. Pero sin perjuicio de ello, digo, la primer medida que se toma es la medida privativa de libertad. Digo, para aquellos que creen que el sistema de justicia penal juvenil es un sistema blando, creo que los hechos están demostrando de que todo por el contrario es uno de los sistemas más duros y las condiciones de la privación de libertad de los adolescentes es mucho peor que la de los adultos privados de libertad. Las condiciones están marcadas por el hacinamiento, por el poco espacio para la recreación y la rehabilitación, por las pocas oportunidades laborales. Esas son las condiciones. Sí, digo, hay varios... No habla de la extensión de las penas, por ejemplo. Hay varios factores que influyen, ¿no? Digo, primera cosa para aclarar, digo, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, hay un cambio de paradigma y los niños y los adolescentes pasan a ser sujetos de derecho y tienen que asumir su responsabilidad de acuerdo al grado de desarrollo, el principio de autonomía progresiva de la Convención. A partir de los 13 años responden penalmente. Es decir, que a partir de los 13 años, si cometen un delito, una infracción penal, son sujetos que van a responder por la infracción que han cometido. Digo, y así terminan privados de libertad. Ahora, ahí está el tema de la imputabilidad que tantas veces se habló. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Digo que en realidad los lineamientos que establece la Convención es que el derecho penal debe ser la privación de la libertad debe ser la última medida. ¿Ah? Digo, el adolescente debe responsabilizarse por la infracción que cometió de acuerdo a su grado de desarrollo, pero la privación de la libertad es la última medida y debe ser dispuesta por el menor tiempo posible. Y para ello deben habilitarse los mecanismos de prevención para que no se llegue a ese tipo de situación de una infracción penal, y cometida la infracción penal, se deben habilitar mecanismos que privilegien las medidas no privativas de libertad. Y también como otras herramientas que existen, denominadas justicia restaurativa, que son las que tienden a componer un conflicto social con la mínima intervención penal. La persona que la percepción que hay, yo en esto hablo de la percepción y uno cuando pinta con la brocha gorda puede llegar a entrar en un terreno de generalidades y de percepciones que no es la arena fina. Pero la percepción general que hay es que muchas veces los menores cometen muchos delitos antes de terminar en un hogar de reclusión. Y usted habla, yo no voy a decir de todo lo contrario, pero habla de un sistema que es duro, no un sistema blando. Claro. Entonces, ¿por qué hay esa disociación entre lo que usted entiende desde su experiencia y la percepción que tiene la sociedad acerca de que cuando es menor y cometen delitos menores, pueden hacerlo reiteradamente hasta terminar en un hogar de reclusión? Bueno, eso hay que mirarlo como dentro de un sistema donde intervienen varias agencias. Digo, en primer lugar, si un adolescente comete varios delitos y no es juzgado, no es, o no es aprendido, ahí es un tema del funcionamiento de
del Ministerio del Interior y de la Policía en la investigación y poder tomar... Pero hay veces que sí son identificados y son conducidos a los estrados judiciales, bueno, y no son enviados a hogares de reclusión. Claro, ahora cuando el adolescente es aprendido y pasa a un juzgado penal adolescente, de acuerdo a la infracción que haya cometido, es la sanción que va a tener. Si va a ser una sanción privativa de libertad o no privativa. La privación de libertad debe ser dispuesta para aquellos delitos gravísimos donde se pone en riesgo la vida de las personas o hay lesiones físicas. O sea, doctor, que quede claro, si uno va por la calle y un joven menor le manotea el celular y sale corriendo y es detenido en la esquina, no debería ser enviado a un hogar de reclusión. En realidad no debería ser privado de libertad, porque lo que establece la normativa es que la privación de libertad va a ser la última medida. Antes deben agotarse todos los recursos. Ahora, si evidentemente que este hecho se reitera y ese adolescente reitera la conducta, hay que tomar otras medidas. Pero allí lo que está fallando es la contención familiar. Y cuando falla la contención familiar deben operar otro mecanismo de prevención y de protección social para poder dar contención a ese adolescente. ¿Y la responsabilidad de los padres? Exactamente. Entonces, ¿esto de que los padres de alguna manera se hagan responsables de los hechos de sus hijos? ¿Qué y de pasa? los actos? Estamos asistiendo a una problemática donde la mayoría de los clientes del sistema, que habitualmente se dicen, son personas que tienen carencias de recursos, generalmente han caído del sistema, tienen vulneraciones tanto desde el punto de vista de la salud como forman parte de familias monoparentales, muchas veces ni conocen al padre, son sujetos objetos de maltrato familiar, tienen una historia de vida muy complicada y esto lo que demuestra es que no se han podido dar institucionalmente las respuestas adecuadas para prevenir este tipo de situaciones y para que los niños y los adolescentes se desarrollen disfrutando y haciendo uso de los servicios básicos, los servicios públicos, derecho a la salud, el derecho a la educación, para que no sucedan este tipo de situaciones que se están generando. Cuando los adolescentes caen del sistema, evidentemente que... Ahora, qué difícil la solución y la salida, ¿no? Porque está bien, la sociedad no ha sabido dar respuesta, pongámoslo en esos términos, a esas situaciones donde muchísimos uruguayos lamentablemente se caen del sistema, quedan madres solas, muy jóvenes, muchas veces víctimas de abusos cuando eran menores. En muchos casos se mencionan por parte de menores infractores que o su madre o su hermana, generalmente hay una situación de abuso que rodea a una familia cuando el menor infractor delinque desde su más temprana edad. Ahora, también es verdad que no le estamos dando, no le hemos dado contención a esa familia, no le estamos dando una correcta rehabilitación a ese menor, y esa persona en 5, 10 años va a volver a estar entre nosotros, dentro de la sociedad, porque no va a estar preso de por vida, porque va a ser adulto. Entonces las perspectivas son realmente poco alentadoras. Justamente, la respuesta a esta situación, para poder revertirla, implican varios ejes de trabajo. Uno de ellos es trabajar en los mecanismos de protección y de prevención, para evitar que estas situaciones se sucedan. Entonces, hay que trabajar con los núcleos, esos núcleos familiares, con políticas focalizadas del Estado, a que permitan que desde niños tengan los servicios del Estado, que puedan concurrir a la escuela, que aprovechen los servicios de educación, como además están obligados porque claro, es obligatorio ahora, la enseñanza. Supongamos que con una varita mágica, las iniciativas que se están desarrollando, Uruguay crece contigo, en fin, claro, empiezan a dar resultado con una varita mágica. Entonces, los menores que hoy están naciendo en el Uruguay, pongámonos súper optimistas, y van a crecer en ese entorno donde
se van a minimizar las posibilidades de que se desarrollen en un hogar de estas características y que el sistema los expulse. Pongámonos súper optimistas, porque hay que ser demasiado optimista para pensar que eso va a suceder. Pero en el medio hay un lote de chiquilines que hoy tienen entre, no sé, 10, 18 y hasta 20 años, porque hay muchos que tienen hasta 23 y están recluidos en hogares del CIRPA, y que ya con esos ese sistema de contención no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos con esos jóvenes? Bueno, digo, esa situación se ha generado justamente por la propia inoperancia del sistema. Digo, pero allí tenemos falta de capacitación de los funcionarios. Digo, hoy por hoy, si hacemos una revisión de la plantilla del personal que trabaja en los sistemas de privación de libertad del INISA, digo, la mayoría no ha terminado primaria. No se han vuelto a llamar concursos, digo, hay deficiencia de personal y falta personal capacitado, personal técnico. Para ustedes hay una clara responsabilidad del personal del CIRPA, del ex CIRPA, ahora INISA. Bueno, evidentemente que si hay un problema en la gestión, porque digo, la finalidad de una medida tanto no privativa como privativa de libertad, digo, es propender a la rehabilitación y a la reinserción social del adolescente, que es donde es el cometido de la medida. Digo, ahora si eso no da resultado, evidentemente que la responsabilidad es del Estado, porque es el Estado el que debe de asumir ese rol, ¿no? Digo, independientemente de que la familia también juega su papel, pero el responsable, la responsabilidad fundamental está en manos del Estado, digo, con políticas de prevención, de protección, que eviten llegar a esta situación. Digo, ahora son todas políticas de largo plazo, porque evidentemente que, digo, en la medida que se vayan encauzando, que se vayan pudiendo enfocar por dónde empezar a transitar para revertir la situación, digo, son todas, digo, no va a haber un resultado inmediato. Juan Fumeiro, integrante del Comité de los Derechos del Niño. Termino la entrevista más preocupado de lo que la empecé. Esa es la realidad y me parece que todo el que esté del otro lado va a compartir este sentimiento. Le agradecemos por su presencia. Ojalá se encuentre una solución. Lamentablemente, a mediano plazo. La situación es preocupante, digo, y evidentemente que la respuesta para poder revertir esta situación no va a ser en forma inmediata. Digo, esto es todo política de largo plazo. La pausa y seguimos con más noticias.